Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que todo es posible para el que cree, dice la Escritura. Y estas señales seguirán a los que creen. Los que creen en mi nombre, dice la Biblia. La palabra creer, ¿no? Aleluya. Quiero invitarte a que vayas conmigo al Salmos. Antes de orar, vamos a comer, dice la palabra de Dios, que es alimento, pero también es conocimiento. Y aparte también es instrucción, también es garantía. Es una garantía la palabra de Dios. También es instrucción, garantía, es capacitación, también es alimento, también es un mapa, es la guía. En el libro de Salmos, aleluya, capítulo 1. Hoy estuve compartiendo esto con alguien y de repente Dios me puso fuerte en mi corazón escudriñar más a fondo Salmos 1. Y quiero que alguien me ayude a buscar en Google la primera palabra del Salmos 1, versículo 1, porque quiero hablar sobre la importancia del hombre espiritual. El hombre espiritual es el que ora espiritualmente, pero nosotros tenemos la necesidad de comprender la manera de proceder del hombre natural y la manera de comprender del hombre espiritual. ¿Cómo procede el hombre espiritual? ¿Cómo procede el hombre natural? En mi propia vida, en mi vida diaria, en mi vida cotidiana, si la persona entiende, se le revela en su espíritu que el plan de Dios es la santificación, el ser apartados para Dios en espíritu, apartados para Dios en alma, apartados para Dios en cuerpo. Amén. El estar apartados para Dios es plan de Dios, es el plan del reino de Dios, es el objetivo de Dios. No es opcional en la vida espiritual. En la vida natural, por falta de madurez o por falta de, para unos conocimiento y para otros es falta de honor a Dios, es que no pueden vivir lo que la Biblia dice que puedes vivir. ¿Cuántos saben que la Biblia no miente? Leamos juntos. Dice el capítulo 1, versículo 1 de Salmos. Bienaventurado. ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra bienaventurado? ¿Sí? Bendecido por naturaleza. Bienaventurado, bendecido. Pero en sí, ¿qué significa la palabra bienaventurado? Porque aquí no está hablando alguien que se inspiró en decir, pues voy a hacer los salmos. No, Dios trató con esa persona y a través de esa persona Dios escribió los salmos. Y la palabra bienaventurados, ¿qué significa? Afortunado, feliz, que goza, ¿sí?
Vea los rostros de las personas y usted se va a dar cuenta si gozan. Dices tú, hermano, o sea que Dios quiere que siempre andemos felices. Bueno, siempre Dios anda feliz o siempre anda amargado. Anda feliz. Entonces, nosotros, el hombre que ha nacido de nuevo, por no tener disciplina espiritual y que no gobierne el hombre espiritual, ¿sí? Vivimos como anfibios. No sé si sabes qué es un anfibio. Un anfibio, en la Segunda Guerra Mundial, hicieron anfibios que son autos que tienen facultad de andar en la tierra y andar en el agua al mismo. Salen de la tierra y se meten al agua como barcos. Salen del agua y entran a la tierra. ¿Sí? Por ejemplo, los patos son anfibios. El pato puede andar en la tierra y nada en el agua. ¿Sí? Nosotros no somos anfibios hablando en la dimensión espiritual. Dios no nos hizo para estar en la carne y estar en el espíritu, sino permanecer en el espíritu, andar en el espíritu. Dice que no existe condenación, quiere decir falta de inteligencia, falta de seguridad, falta de paz. Dice, no existe condenación para el que está en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Si tú andas en el Espíritu y guiado por el Espíritu Santo siempre te va a guiar. Dijo, Él siempre va a estar con vosotros, Él los va a guiar a toda verdad, en cualquier circunstancia, personal, matrimonial, familiar, laboral, todas las áreas de nuestras vidas, el Espíritu Santo va a estar con ustedes. Pero nosotros necesitamos darle el crédito a Dios y reconocer a Dios, reconocer a Dios que Él es la máxima autoridad en mi vida, ¿sí? Mientras tú no lo reconozcas como la máxima, tú puedes decir, sí, es mi máxima autoridad, pero el hecho de que tú digas, sí, es mi máxima autoridad, no quiere decir que ante los ojos de Dios tú eres realmente sincero, porque para Él lo que vale son los hechos, ¿sí? La fe sin obras es muerta, o sea, son mentiras. Dice la palabra de Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, para poder yo decidir amar a Dios sobre todas las cosas, yo tengo que quitar todo lo que estorba de mi vida para poner a Dios primero en la vida espiritual. Y eso hace que yo pueda desarrollar el hombre interior, primero obedeciendo al reino al cual yo pertenezco. Y en segundo plano, vivo en el mundo, lo que necesito para vivir en el mundo, que es pues trabajar, atender un matrimonio, ¿sí? Tener hijos, mantener a mis hijos, cuidar de mis hijos, siempre estar pensando en lo que es relacionado a no perder mi relación que es primero en la vida espiritual. Si tú no haces ese esfuerzo, porque la Biblia dice, esforzaos, sean valientes, ¿sí? Tú tienes que darte cuenta y poder discernir qué es lo que te está estorbando, porque tarde o temprano te vas a dar cuenta y vas a decir, ¿cómo perdí tiempo? Si es que te cayó el 20, si es que se te reveló la vida espiritual, porque muchas personas no entienden, de modo que si alguno está en Cristo, esa nueva criatura es la que ahora está completa. Diga, está completa. Es una persona, pero esa persona, ¿sí?, opera bajo un reino. Diga, un reino, porque es el Rey de Reyes el que le dio nueva vida. Él está sujeto a esa vida, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que será bienaventurado, afortunado, vivirá en paz. Diga, paz. Porque mira, yo estoy muy convencido que el hombre espiritual, que vive en obediencia espiritual, es un hombre poderoso. Yo estoy convencido de eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que el hombre en la tierra se prive de disfrutar o de vivir la vida? ¿Qué es lo único que puede privar a un hombre en la tierra de no ser feliz? ¿No es acaso la dimensión espiritual demoníaca? Porque si ellos están trabajando, te van a robar el gozo, te van a robar el deseo de tener lo que tienes que tener, van a ser siempre un obstáculo en tu vida. Siempre. Entonces Jesús dijo, para eso he venido al mundo.
A eso vino Cristo, a que el hombre pudiera tener vida espiritual. Ahora que ya la tenemos, no la estamos valorando al máximo. Por circunstancias que tú quieras inventar, y todo es porque no tienes honor a Dios. Honor a Dios. El honor a Dios, el respeto a Dios es la clave. ¿Por qué? Porque yo tengo el Espíritu de Dios en mi vida. ¿Para qué tengo el Espíritu de Dios en mi vida? ¿No es acaso mi ayudador? ¿Para qué? Para que yo pueda caminar en la dimensión espiritual. Porque es algo que yo no conozco. Pero necesito a la persona del Espíritu Santo para que me guíe a eso. ¿Y cómo me puede guiar? Bueno, ¿cómo es que hay una correlación entre yo y el Espíritu Santo? Si yo y mi esposa no estamos de acuerdo por situaciones X, simplemente por lo que vamos a comer, ¿sí? Ya hay desacuerdo, ¿sí? Yo no quería comer eso, ¿no? Son cosas eso que suceden. Lo mismo sucede adentro. El Espíritu Santo nunca te va a decir algo que esté fuera del reino de Dios, solamente te va a decir cosas del reino de Dios. Y cuando tú le dices, no, yo tengo que hacer esto, entonces dice, it's okay, está bien, hazlo porque tú quieres hacerlo. Ese es tu libre albedrío que tú tienes. Pero dice aquí en Salmos, bienaventurado el varón o la persona, la mujer, que no anduvo en consejo de malo. ¿En consejo de qué dice? Malos. Ahora, que no anduvo en consejos de malos. Tú siempre al dar esa expresión, que no anduvo en consejos de malos, también tienes que darte cuenta que tú mismo te puedes aconsejar. Un pensamiento que niegue lo que dice el rey es exactamente un consejo de malo. Pero el malo está trabajando a través de ti. Vamos a hablar de algo tan sencillo. Dice la Biblia, la palabra de Dios, lo mismo para ti que lo mismo para mí. ¿Sí? ¿Sí o no es verdad? Pongamos cualquier versículo bíblico, ¿cuál te gusta? Dame un versículo bíblico. Y Jesús lloró. Es el versículo más pequeño de la Biblia. ¿Sí o no es cierto? ¿De qué me sirve que yo sepa que Jesús lloró? De mucho. ¿Por qué? Porque me puedo dar cuenta que por algo lloró. ¿Sí? Que él tenía sentimientos como yo, que tenía un alma como yo, que yo también puedo llorar. Y es una información enorme lo que te puede decir. Pero Jesús andaba en el Espíritu. ¿Y por qué lloraba? Porque está relacionado espíritu, alma y cuerpo. Y Dios tiene el cuerpo tuyo como un tabernáculo, como el lugar donde Él habita. Pero tu alma es el lugar donde tienes que asociarte con tu voluntad, con tu inteligencia, con tus deseos y con tus emociones, con la palabra de Dios, para que permanezca tu alma sujeta al alma del Espíritu Santo. ¿Cuál es el alma del Espíritu Santo? Alguien de aquí tiene que saber qué es el alma del Espíritu Santo. ¿Cuál es la voluntad del Espíritu Santo? La misma voluntad de Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Jesús? La misma voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Lo que está escrito en la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Punto. Y se acabó. Lo que tú no le pongas o le quites, sobra. ¿Entendió? Ok, eso te mantiene a ti bajo la autoridad del Rey. Hágase tu voluntad. Aquí en la tierra, ¿como en dónde? Como en el cielo. Esta es la voluntad de Dios para nosotros, porque tú y yo estamos sentados en lugares espirituales. ¿En dónde estamos? Yo me pregunté por años, ¿cómo es que yo estoy sentado en lugares espirituales si estoy aquí en la tierra? ¿Cómo es que estoy sentado en lugares celestiales si estoy aquí en la tierra? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que sucede si estoy aquí? ¿Qué significa estar sentado? Estar en descanso. ¿Sí o no es verdad? Dice la Biblia que estoy juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Sí o no es cierto? Ok, ¿en lugares qué? Estoy en lugares celestiales, dimensiones
espirituales. Sales del plano natural al plano sobrenatural. ¿Comprendes eso? Eso es tremendo comprenderlo. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que voy a estar operando en las dimensiones espirituales juntamente con Él? Quedándome la voluntad del Padre, quedándome la voluntad del Hijo, quedándome la voluntad del Espíritu Santo. Sí, dice la palabra de Dios. Cualquier versículo bíblico que tú escuches tiene una información para el hombre espiritual. El hombre espiritual tiene que tener disciplina, integridad, carácter. ¿Por qué? Porque el hombre carnal viene y quiere imponerse. Fíjate cuántas veces tú en tu vida espiritual has errado, has fallado y te vas a dar cuenta porque la carne tuya se opuso al espíritu. Y te trajo consecuencias. ¿Quién las pagó? El vecino. ¿Quién pagó las consecuencias? Uno mismo. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Dice la Escritura aquí, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo. ¿Qué es un consejo? Personas que te están hablando te pueden dar un mal consejo. O tú mismo que prefieres seguir en tu mismo disco rayado que sabes que no te va a sacar de ahí porque Dios no va a cambiar su palabra. Consejos. ¿Qué es un consejo? De malos. Quiere decir que hay consejos de buenos. ¿Quién es el consejo bueno? Aquel que te dice, mira, la palabra de Dios dice esto. Por ejemplo, hace rato me tocó estar con un par de hermanos ministrándolos y le digo, hermano, venga para acá. Miren, ¿toda la palabra de Dios es verdad o es mentira? Toda es verdad, sí. Ok, ¿tú sabes que es verdad? Sí. Mira la diferencia de saber la verdad y no vivir la verdad. ¿Tú vives la verdad? Pues claro, yo recibí a Cristo. ¿Estás sujeto a tu pastor? Yo me quedo viendo. ¿Dice que estés sujeto a tu pastor? La Biblia dice, sujetaos a vuestros pastores. ¿Dice o no dice? Si tú te sujetas por tu genio y por tu carácter, tú no estás sujeto al pastor. Tú eres una rebelde al Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice, sujetaos. No, pero no me gusta cómo habla. Sí, o sea, tú tienes que entender que es un reino del Espíritu. Señor, yo estoy sujeto porque en mi espíritu es tu voluntad. Por eso lo hago. Por eso le llamo cuando no voy a la iglesia. Por eso apoyo a mi pastor cuando va a hacer eventos especiales, porque va a traer alimento para mí. Por eso estoy con él. Estoy sujeto. Si Dios me da una visión o me da un propósito en mi corazón, no es por mí o por agarrar fama o éxito. Ya tengo mi nombre escrito en el libro de la vida, yo no necesito más fama. Ya llegó la fama mía. Pero estar sujetos a Dios en espíritu es la clave fundamental de vivir de gloria en gloria, de poder en poder. ¿Por qué una persona no acata la voluntad de Dios? ¿Cuál es la razón? Porque no ha entendido que pertenece a un reino, no ha entendido el valor que tiene su rey, no ha valorado, no ha equilatado lo que Dios dice. Una vez, esto les voy a platicar algo que a mí me sucedió hace mucho tiempo, que me influenciaron mucho con la cuestión de los diezmos. Y de repente me entró un coraje, dije, total, Dios dice que traiga los diezmos a la folía y yo voy a llevar los diezmos a la folía. Por lo tanto, es más vieja la Biblia que todos estos locos que me están diciendo, el consejo de malos. ¿Y sabes qué vino a mi espíritu? Si este pastor es joto, o es homosexual, o es ratero, o es narcotraficante, él va a dar cuentas a Dios, yo no. Yo voy a llevar mis diezmos. ¿Quién cree que pasó? La obediencia me premió. Y todos aquellos que escucharon el consejo de malos, todos no están en los caminos de Dios. ¿Y por qué no están en los caminos de Dios? Porque es pecado, y el pecado abre puertas al diablo, y primero te trae un demonio, después te trae el segundo, y después te trae el tercero, y después un aljambre. 8 demonios, dice, o 7 demonios, dice la Biblia. Vuelven, dice, a la casa limpia. Y al rato tienes un genio que ni tú te lo aguantas. Y un carácter que ni tú no te lo aguantas, y no sabes por qué. Son demonios, son espíritus que están operando en tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué no opera el espíritu de gozo? ¿Por qué no opera el espíritu de libertad? ¿Por qué no opera el espíritu de carácter? Y decir, yo voy a caminar sobre esto, voy a ser honorable a la visión que Dios nos dio. ¿Sabes qué? Si tú no honras una visión específica que Dios te dio, tú andas perdido. Dios dice,
que tienes que tener una visión específica. Jamás tú dices, cuando te levantas en la mañana, jamás dices, ¿por dónde agarro para el trabajo? Ya sabes para dónde irte al trabajo. ¿Sí o no, no es cierto? No dices, ay, ahora ya me enfadó de ir a donde mismo, voy a ir a otra parte. ¿Por qué no? ¿Por qué no estás loca ahí? ¿Por qué no espiritual si estás loca? Porque creemos que Dios está tonto. No, va a haber un juicio. Dice que vas a dar cuenta por cada día de tu vida que tú viviste y va a ser una película para cada uno de nosotros. Cada vez que tú, pudiendo ver obedecido a Dios y no quisiste hacerlo porque tú no quisiste. Hermano, entonces ¿dónde está la gracia? La gracia no es el pasaporte para que hagas lo que te dé la gana en el reino de Dios. Porque mientras tú estás haciendo lo que tú quieres hacer, ¿te puede usar Dios? No te puede usar. Al contrario, eres un vituperio. Al contrario, eres una piedra de tropiezo. Mucha gente, hermano, yo te lo digo de corazón, Dios los está despertando a la sana doctrina. Y esta es la sana doctrina. El vivir apartados para Dios en espíritu y en verdad. Quiero que escuches bien. Es el carácter del hombre espiritual. Tú ya tienes, todos los que estamos ahorita aquí tenemos años. Fuera para que ahorita nos moviéramos en una unción y en un poder cada uno de nosotros extraordinaria. Y yo te pregunto, ¿sabes por qué no lo ves? ¿Sabes la razón por la que no lo ves? Porque oyes el consejo del malo, tu propia conciencia, tus propias costumbres, tus propias tradiciones, tus propias ideas. Eso que yo te estoy hablando porque está escrito aquí en la palabra que dice, ni estuvo en camino de pecadores. Tal vez te digas tú, no, pues no ando con borrachos, ni marihuanos, ni mafiosos. Yo no ando con ellos. Estoy de acuerdo. Ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Ya no me siento con ellos. Sí, pero no has cambiado tu manera de pensar. Sigues pensando en el consejo malo. Dejas que el hombre exterior gobierne. Déjame explicar algo impresionante que hoy vino muy fuerte a mi vida. ¿Qué pasaría a uno de nosotros que te digan, se te perdió tu niño? ¿Nunca han visto unos padres desesperados en Facebook cuando se les perdió su hija, su hijo, su niño? Yo me pongo a pensar en Dios. ¿Cuántos hijos se le pierden diario? Porque no todo aquel que le dice Señor es hijo. Y dice el Señor, ellos no se los robaron, ellos se perdieron. ¿Sí? Una cosa es que te agarren a un hijo, te lo roben y se lo lleven a la fuerza. Y otra cosa es que tú te vayas. Por eso tienes que entender que el pensamiento te va a llevar fuera de los caminos. Un pensamiento que no está fundado en la palabra te va a llevar fuera de los caminos de Dios. Dice el 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Dónde está su delicia? Es un estado. ¿Está qué? Su delicia. ¿Cómo dice ahí? Su deleite y ¿qué? Y deseo. ¿Qué es el deseo? Es el área del alma del hombre espiritual. Ahí está su deleite. Siempre el hombre espiritual que desea lo que Dios dice, este es el éxito. No el hombre carnal, el hombre espiritual. ¿Nunca te ha tocado estar hablando con alguien que le dices, ¿hablas tú o hablo yo? ¿No te ha tocado esos casos? Ok. Es tiempo que comiences a decirle a tu cuerpo exterior, a tu carne, yo hablo ahora, tú te callas. Mi delicia está en lo que Dios dice. Esa es mi voluntad. Yo tengo el espíritu de poder para establecer que la voluntad de Dios se va a hacer en mí. Te estoy enseñando cómo proceder para que por una vez por todas cambies tu manera de vivir y vivas en la visión del Señor.
Hermanos, ¿saben por qué esta iglesia no crece? Porque el pastor está en pecado. Yo no vivo en pecado. Te voy a decir por qué. Porque tú no te duplicas. Las ovejas se duplican. Las ovejas son las que paren ovejas. ¿Y por qué no? Porque vives indiferente. ¿Cómo? ¿Cómo predicaban los discípulos? Apasionados, con manifestación de poder. ¿A cuántos has sanado la última semana? ¿A cuántos has liberado la última semana? ¿A cuántos has impactado con el poder de Dios la última semana? Por eso no hay ovejas. En cambio, ve una iglesia religiosa y fanática, todos vienen, pero siguen atados al pecado, atados al dolor, atados al sufrimiento, atados a la falsa doctrina. Por eso están ahí. El pastor no haya qué hacer con tantos ayudantes. Pero ¿andan en el Espíritu? No, andan en el Espíritu. Siempre están mendigando amor. Ahorita con el cristiano que estuvo, tiene una bandeja como donde pedimos los diezmos, lleno de pastillas. Le digo, ¿tú crees que eso es la voluntad de Dios? Pues dígame cómo orar. Le digo, ¿tú en tu iglesia no te enseñan? Pues yo pido a Dios que me sane y que me sane. ¿Y por qué pides si ya te lo dio? Le tuve que explicar en 40 minutos cómo es que Jesús murió en la cruz y nos redimió de la maldición. Ahora, ¿tú crees que porque oyó ya se le maduró en su espíritu eso? No, tiene que permanecer en el espíritu. Dice aquí, sino que la ley de Jehová está su voluntad, su delicia. En inglés dice lo correcto, voluntad. En español nos fregaron, nos pusieron delicia nomás. Y no sabemos ni qué fregados quiere decir delicia. Viene del deleite, que es un gusto. Es mi gusto del hombre interior, me deleito ahí. ¡Wow! Me interesa saber cómo funciona donde yo estoy. Porque si tú no amas la palabra de Dios para Dios, tú vas a ser un egoísta, vas a querer para ti la palabra, no para Dios la palabra. Y si tú no amas a Dios encima de tu propio pellejo, encima de tus visiones, jamás vas a ser alguien poderoso. ¿Sabes por qué pastores no funcionan en la unción? Porque aman más la iglesia que al propio Dios. Aman más la fama que a Dios. Aman más el que haya un humo y esto que Dios. Usan a Dios. Así está mucha gente cristiana. Placer intenso del ánimo. ¿Qué es el ánimo? Del alma. Esa es la delicia. Placer intenso. ¡Wow! Señor, es tu voluntad que yo viva así. Es tu voluntad que ame al que me odia. Es tu voluntad que todo lo que dice la Biblia lo debo de hacer con deleite, con pasión, con entrega. Y entonces resplandecerá, dice la Biblia, entonces verás la gloria de Dios. Ustedes van a decir un tiempo, van a decir, wow, pastor, ¿por qué no lo oía? ¿Por qué no le hacía caso? Porque yo veo, hermanos, para mí es muy doloroso ver que tienes manjar y no lo disfrutas. Porque yo vengo inspirado por el Espíritu Santo a hablar. Porque Dios los ha querido llevar a muchos a otros niveles. Nos hemos esforzado por traer ministros. Es que me tuve que ir, hermano. Meses antes, pónganlo en la agenda. Mira, vamos a tener esto. Yo represento en la iglesia, aquí, una autoridad de Dios. Y deber de decir, tengo que pedir perdón. Orgullo. El proceder tuyo habla. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Medita de día y de noche. Dice el 3. Entonces será
será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y esa es la sequía que tenemos en miles de cristianos. Parece que están en el desierto de altar sembrados. ¿Cómo estás? Pues, ay, hermano, tú sabes, hermano. Tú sabes, Estados Unidos, tener que trabajar, no hay otra. ¿Qué? O sea, es más grande el gobierno terrenal que el gobierno celestial. No puede ser. No puede ser. Me acuerdo cuando mi hermano Víctor le comencé a decir, hermano, tienes que tener dignidad, tienes que darte tiempo para el Señor. Primero pon a Dios, cuida tu vida espiritual, mental, emocional, física. Cuida tu vida laboral. ¿Ganas más o ganas menos hoy? ¿Ganas más? ¿Poquita la diferencia o bastante diferencia? ¿Trabajas menos o trabajas más? Qué casualidad que el sistema del reino lo haga trabajar menos y ganar mucho más. ¿Me oíste? ¿Me oíste? ¿Por qué? Porque eso es lo que dice el Señor. Pon a Dios en primer lugar. No puedes decir, no, serás como un árbol plantado junto a aguas. Eso quiere decir. Serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Cuándo caen las hojas en la vida natural? En otoño. Se quedan los árboles sin hojas. Bueno, aquí no hay otoño. Aquí no hay luchas ni pruebas. Su hoja no cae. ¿Sabes lo que es un árbol frondoso? ¿Qué función tiene un árbol? ¿Producir qué? Fruto. Aparte de eso, ¿qué hace? Es un filtro de aire y purifica la atmósfera. Un árbol. ¿Sí? Tú eres aquí en la tierra alguien que está generando la atmósfera divina de Dios. El árbol cuando no tiene flor no provoca eso. Cuando no tiene la hoja. Por eso, muchos cristianos no están viviendo lo que Dios dice aquí. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. No dice que será un árbol, será como un árbol. El ser humano no es un árbol, sino que la misma naturaleza que manifiesta un árbol será manifestado en nuestras propias vidas. ¿Sí entiendes eso? Siempre vas a tener una palabra de sabiduría. Siempre van a empezar las cosas, las diosidencias. Diga diosidencias. Ay, qué casualidad que me corrieron del trabajo. Sí, porque Dios tiene una puerta abierta más fuerte para ti. Oye, qué casualidad que me pasó aquello. ¿Por qué? Porque Él está más interesado que te vaya bien. Me recuerda bien cuando Jesús fue aprendido y llegó el tiempo de que a sus discípulos le dijo, ¿no crees que yo puedo pedir a mi Padre Celestial legiones de ángeles? Pero no ahorita, no quiero los ángeles, sino que quiero que se cumpla lo que yo vine. Sabía que vino, ¿verdad? Ok. ¿Sabes qué es la visión de cada uno de los cristianos? Saber a qué vino este mundo. No que el mundo te imponga a qué estás, por qué estás aquí. Esa es tu visión. Por eso entiendo que Dios pone visiones en cada ministerio. Pero estoy profetizando que los demonios que no quieren dejar a personas se van a ir de esas personas, y personas que se asocian con el Espíritu Santo va a ser muy rápido. Pero personas que no se asocian con el Espíritu Santo se van a perder, se van a perder, se van a perder. ¿Por qué? Porque ya llegó el tiempo del mover del Espíritu Santo. Ya se acabó el tiempo de ese. Escuchen lo que les estoy diciendo. Se acabó un tiempo. Entramos en una nueva era, en un nuevo tiempo que se llama el último mover del Espíritu Santo. Yo pude ver jóvenes entrando a hospitales que con una sola palabra van a declarar sanidad y todos los enfermos de ese hospital van a salir.
Imagínate saliendo de todos los cuartos nomás porque un joven se paró y dijo, sean sanos en el nombre de Jesús. 14 pisos de enfermos saliendo. ¿Sabes qué es eso? Una catástrofe para el sistema del mundo de pecado. Eso lo vi en el espíritu. Vi jóvenes entrando, hoy en la radio estaba orando, entrando a manicomios. Sean libres en el nombre de Jesús, los locos sanos. ¿Por qué no se ha visto? Ok, llegamos a ese tiempo. Ustedes ya están viendo uno de ellos. Yo soy uno de ellos. Yo soy uno de ellos. Sé que soy uno de ellos. Y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace, ¿qué? Todo lo que hace va a prosperar. Todo lo que hace va a prosperar. Pero quédate en la frecuencia del Espíritu. Tienes que saber cada mañana que tú te levantas, que se levantó el hombre espiritual. Dios duerme. Dios se cansa. No, en su naturaleza no necesita. ¿Entiendes eso? El hombre espiritual se cansa. No, porque pertenecemos al mismo sistema. Pero el cuerpo, duérmete cansado y acuéstate después de las 2 de la mañana y levántate a las 5. Te levantas, el cuerpo no puede, está cansado, te demanda. ¿Sí entiendes lo que te estoy hablando? Tienes que dar el cuidado a que tu cuerpo sea un buen servidumbre al Espíritu. Diga servidumbre. Sí, mi cuerpo debe ser una buena servidumbre a mi espíritu. Tiene que servir de una manera perfecta a mi espíritu. Trabaja en eso. Trabaja en eso. Trabaja con eso. Puedes declararlo todos los días. Los papeles se voltearon. Yo ando en el Espíritu. Si tú andas en el Espíritu, dice Dios que si tú andas en el Espíritu, no existe ninguna condenación para ti. Ahora, ¿alguien sabe qué quiere decir condenación? ¿Puedes ver qué quiere decir condenación? Porque si tú no sabes qué es condenación y andas en la carne, eso es lo que vives. Andar en el Espíritu es el sistema del cristiano. Y no es, no, es para todo. El que nació de nuevo. Acción o efecto de condenar o condenarse. Quiere decir que la condenación no es porque el diablo vino. No es porque, no, yo me condené al no querer andar en el Espíritu. Porque Romanos 8:1 dice que no existe condenación alguna para el que está en Cristo Jesús. Solamente para el que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y andar en el Espíritu demanda, escucha bien esto, demanda que entiendas que no es opcional. Aquí no, a ver, ¿quién está de acuerdo de que debemos de andar en el? No, es la voluntad de Dios. Diga, es la voluntad de Dios. Si no acatas eso con pasión, con deleite, pues tú no quieres vivir la vida espiritual. Yo te estoy invitando para que vivas la vida espiritual y se convierta tu vida en manifestación de milagro,
tras milagro. Yo hace más de 20 años le dije a una amiga que vino a visitarme hace unos días, nos vino a visitar hace unos días, es una señora que yo le he tenido mucho aprecio, mucho respeto, y mi amiga Audelia, y ella vive en Tucson, la traje que conociera la iglesia, y luego pasó tiempo con nosotros en la casa. La hermana Betsy las conoció, ella es testigo. Yo me acuerdo que hace 20 años yo le decía a ella, ¿cómo podemos transferir las cosas del mundo natural, del mundo espiritual a la vida real? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos hacer que el dinero del impío venga a nosotros? ¿Cómo podemos hacer cosas que dice la Biblia? Que las bendiciones nos van a alcanzar. ¿Cómo es que vamos a hacer eso? Hello, ¿estoy hablando de algo raro o qué? ¿No tiene sentido lo que estoy diciendo? A ver, dime la última vez que conociste a alguien que dijo, me transfirieron $20 millones. ¿Saben por qué no ha sucedido eso? ¿Saben por qué esas cosas no suceden? Porque si en lo poco no le eres fiel, si tú no caminas en esa dimensión, las cosas están sujetas a Él. Todos los reinos están sujetos a Dios. Todos los reinos están bajo sus pies. Y he descubierto que el mantenerte en disciplina en el espíritu, ¿sí?, es lo que provoca que suceda lo sobrenatural. Ahora entiendo de dónde le llega el dinero a Jesse Duplantes. Ahora entiendo por qué le llegan millones de dólares para comprar un jet a Kenneth Copeland. Ahora entiendo por qué la ópera tiene un satélite. Porque muchos hombres y mujeres que en su momento fueron fieles a Dios, hicieron cosas extraordinarias. Que después se fueron, ese es otro asunto. Ahora entiendo por qué de la nada suceden cosas enormes. Yo creo que va a haber transferencias financieras. Creo que van a comenzar a suceder cosas extraordinarias. Creo fielmente. Lo creo, no porque, no, porque el sistema, vives en el espíritu. El andar en el espíritu provoca grandes cosas. El creer que eres espiritual es un engaño. El vivir en el espíritu es la verdad de ser espiritual. El creer no quiere decir que tú eres una persona espiritual. Porque andar en el espíritu conlleva una disciplina orquestada en todas las áreas de tu vida. Simplemente dentro de tu propio cerebro. Nadie puede ver más que Dios. Y cada vez que tú adentro de tu cerebro hay una guerra, ¿sí?, existe esa guerra porque no tomas tu posición. Yo oí a una ministra que hizo un libro en español, bueno, lo tradujeron en español, La guerra y la batalla de la mente. Ese título está mal. ¿Por qué? Porque yo tengo la mente de Cristo. Quiso decir la renovación de tu alma. Mientras tú no estés de acuerdo con Dios, te vas a pelear con Dios. Porque Él tiene la razón. Si Él dice que perdone, ¿quién eres tú para decirle no? ¿Y por qué? Si Él dice que amas, que ames, que te odia. ¿Sí? Para que haya pleitos se necesitan dos, ¿sí o no es cierto? Y los dos tienen que tener la misma actitud. Y Dios no se va a rebajar a un humano. A que piense humanamente él como, no, es que él es así, pues así lo voy a... No, muchos dicen, así me ama Dios. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces quiere decir que la Biblia está mal. La Biblia no está mal.
Mis hijos son aquellos que oyen mi palabra y me siguen en ella. Mis hijos son los que oyen y hacen mi palabra. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Diga gloria a Dios. Porque esa es la realidad de vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque tú puedes comenzar a vivir lo sobrenatural. Tú puedes empezar a vivir lo sobrenatural. Que eso sea tu naturaleza. Amén. Bueno, con ese gozo que tiene vamos a orar. Diga gloria a Dios. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.